El poder de olvidar a los demás. Sabiduría budista. A lo largo de la historia, el ser humano ha luchado con una pregunta fundamental: ¿cómo alcanzar la paz interior en medio del ruido del mundo? Las relaciones humanas son una fuente de aprendizaje, pero también de dolor. Nos apegamos a la opinión de los demás, cargamos con resentimientos, vivimos encadenados a lo que alguien nos dijo, nos hizo o nos negó. Este peso constante, que parece inevitable, se convierte en un obstáculo silencioso que impide que la mente alcance la calma y que el espíritu encuentre su verdadero rumbo. El budismo, con su profunda sabiduría milenaria, ofrece un camino para liberarse de esa carga. Aprender a olvidar a los demás. No se trata de olvidar a las personas en sí mismas, como si no existieran, sino de soltar el apego emocional y mental que nos esclaviza a sus juicios, acciones o palabras. Olvidar, en este contexto, significa dejar de dar poder a lo externo para controlar lo interno. Significa recordar que nuestra paz no depende de nadie más, sino de la claridad con la que observamos la realidad y la ligereza con la que transitamos por ella. El poder de olvidar a los demás no es frialdad ni indiferencia, es un ejercicio espiritual profundo que transforma la vida. Es comprender que el resentimiento, el rencor o la necesidad de validación son cadenas invisibles que amarran el corazón, mientras que la verdadera libertad surge cuando dejamos de otorgar a los otros el derecho de decidir sobre nuestro bienestar interior. Este texto explora, a través de 5 grandes apartados, cómo la sabiduría budista enseña a cultivar ese olvido consciente que sana, libera y fortalece. Cada tema profundiza en las raíces de esta práctica, desde la comprensión del apego hasta el despertar de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, pasando por el desapego de la opinión ajena y la capacidad de vivir en el presente sin arrastrar sombras del pasado. Lo que descubrirás aquí no son meras ideas filosóficas, sino caminos prácticos que pueden transformar tu manera de ver la vida y de relacionarte con el mundo. El olvido consciente en el sentido budista no es una renuncia a la humanidad, sino una invitación a vivirla con mayor claridad, ligereza y paz. El apego a los demás como raíz del sufrimiento. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento humano surge principalmente del apego. Este apego no se limita a los bienes materiales, también se extiende a las personas, a sus opiniones, a sus gestos y hasta a sus silencios. Nos aferramos a lo que los demás piensan de nosotros, a la aprobación social, al recuerdo de una herida, a la expectativa de cómo deberían tratarnos. Ese apego invisible se convierte en una prisión mental que nos roba la libertad interior. Imaginemos por un momento cómo opera este apego. Alguien nos dice una palabra hiriente, y aunque la situación terminó en pocos segundos, cargamos con ella durante horas, días o incluso años. El hecho ya pasó. La persona quizás ya ni lo recuerda, pero nosotros lo revivimos una y otra vez, como si fuera una herida que se abre sola cada vez que la mente la toca. Aquí es donde la enseñanza budista se vuelve luminosa. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor ocurre en el instante del agravio, pero el sufrimiento aparece cuando nuestra mente se aferra a ese dolor y lo multiplica con recuerdos, interpretaciones y juicios. Olvidar a los demás, en este sentido, significa cortar ese ciclo de apego. No se trata de borrar la memoria, sino de dejar de identificar nuestra identidad con la herida. El yo sufre cuando se apega a lo que otros hacen o dicen, porque interpreta esos actos como un reflejo de su propio valor. El budismo nos invita a ver que el valor esencial del ser no depende de las palabras, miradas o actitudes ajenas. Somos más vastos que cualquier opinión, más profundos que cualquier recuerdo, más libres que cualquier etiqueta. Un ejemplo clásico que se utiliza en la enseñanza budista es el de las 2 flechas.
La primera flecha es el dolor inevitable, una decepción, una traición, una pérdida. La segunda flecha es el sufrimiento que añadimos al recordar, al revivir, al aferrarnos. Esa segunda flecha es opcional y olvidar a los demás es negarse a dispararla contra uno mismo. Sin embargo, el olvido no se logra por la fuerza ni por la negación. Si intentamos olvidar reprimiendo, lo único que hacemos es dar más poder al recuerdo. El verdadero olvido surge de la comprensión, cuando comprendemos la impermanencia de las cosas y la naturaleza ilusoria del yo, dejamos de aferrarnos. Lo que alguien nos dijo no es eterno, no nos define, no tiene poder si no se lo damos. Entonces el recuerdo se disuelve, como una nube que pasa por el cielo sin dejar huella. La práctica de la meditación es clave en este proceso. En el silencio interior, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Vemos cómo surgen y se desvanecen, cómo la mente tiende a recrear viejas escenas, y aprendemos a dejarlas pasar sin aferrarnos. Ese acto de soltar es el verdadero olvido. Desde esta perspectiva, olvidar a los demás es en realidad recordar nuestra propia esencia. Es dejar de vivir condicionados por lo que ocurre afuera y empezar a habitar la paz que siempre está disponible adentro. Es soltar la carga innecesaria de los juicios externos para caminar más ligeros en el sendero espiritual. Por eso, el primer paso hacia el poder de olvidar es reconocer el apego como raíz del sufrimiento. Cuando dejamos de dar tanto peso a lo que los demás piensan o hacen, comenzamos a experimentar una libertad nueva. Descubrimos que podemos amar sin depender, perdonar sin resentir, vivir sin necesitar que todo sea como nuestra mente lo imagina. Al final, la enseñanza es clara. Mientras sigamos atados al recuerdo de los demás, permaneceremos en la rueda del sufrimiento. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando cultivamos el olvido consciente, nos liberamos. Y esa libertad no es un vacío frío, sino una plenitud luminosa que nos conecta con lo que somos en lo más profundo. Conciencia pura, vasta y en paz. Si este mensaje resuena en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista y descubrir más caminos hacia la paz interior. El olvido como un acto de compasión hacia uno mismo. El ser humano ha aprendido, desde muy pequeño, a cargar con el peso de las miradas ajenas. La sociedad nos enseña a depender del juicio externo para medir nuestro valor. Somos buenos si nos alaban, somos malos si nos critican, somos dignos si nos aceptan, somos indignos si nos rechazan. En ese vaivén, la mente se acostumbra a buscar aprobación y a temer el rechazo, olvidando que la verdadera libertad nace de una fuente mucho más profunda. En este escenario, olvidar a los demás, en el sentido budista del término, no es un gesto de indiferencia ni de desprecio, sino un acto radical de compasión hacia uno mismo. Es liberarse del peso de una carga que nunca debimos llevar, es soltar cadenas que no nos pertenecen y que solo generan sufrimiento. Cuando hablamos de compasión en el budismo, solemos pensar inmediatamente en la compasión hacia los demás. Ayudar, comprender, perdonar, ser generosos con el prójimo. Sin embargo, existe un aspecto igualmente fundamental y muchas veces olvidado: la compasión hacia uno mismo. La mente moderna, exigente y perfeccionista nos castiga por nuestros errores, nos culpa por nuestras debilidades y nos obliga a revivir una y otra vez lo que otros han hecho o dicho, como si mereciéramos cargar eternamente con esa cruz. La compasión hacia uno mismo es la práctica de detener ese ciclo de autoagresión, de recordarnos que somos humanos, que erramos, que aprendemos y que merecemos paz, tanto como cualquier otro ser. En este contexto, el olvido consciente de los demás se convierte en una forma de autocompasión. ¿Por qué?
porque cada vez que revivimos un agravio, cada vez que dejamos que la opinión ajena determine nuestro humor, cada vez que cargamos con resentimientos, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. El otro ya cumplió su papel en esa historia, dijo, hizo, actuó, pero nosotros prolongamos el sufrimiento con nuestra memoria. La compasión hacia uno mismo nos invita a detener esa tortura mental, a soltar la cuerda que nos ata al pasado y a elegir el alivio del olvido. Olvidar no significa negar lo ocurrido, ni hacer como si nada hubiese pasado. La negación no sana, solo oculta. El verdadero olvido budista nace de la aceptación. Esto ocurrió, me dolió, pero no me define. Reconozco el hecho, pero me niego a vivir encadenado a él. Esa renuncia consciente al resentimiento es un acto de amor propio profundo, porque me recuerda que merezco paz, que tengo derecho a la serenidad y que puedo decidir no seguir alimentando el fuego del dolor. En la práctica meditativa, los maestros budistas suelen enseñar a observar los pensamientos como si fueran nubes que cruzan el cielo. Cuando aparece un recuerdo doloroso, en lugar de luchar contra él o de identificarnos con él, lo contemplamos. Aquí está, ha surgido, pero también pasará. Esa actitud de desapego no es frialdad, es compasión. Es decirnos a nosotros mismos, no necesito quedarme atrapado en esto, puedo dejarlo ir. Y al dejarlo ir, estamos cuidando nuestro corazón, estamos sanando nuestra mente, estamos protegiendo nuestra paz. Imaginemos a alguien que fue herido por la traición de un amigo cercano. La primera reacción es el dolor, la segunda es el resentimiento, y la tercera, que puede durar años, es la repetición constante del recuerdo. Cada vez que la mente lo revive, el cuerpo responde con tensión, el corazón con amargura, la energía con cansancio. Ese sufrimiento acumulado no lo provoca el hecho original, sino nuestra incapacidad de soltarlo. Practicar el olvido, entonces, se convierte en un acto de ternura hacia uno mismo. Me doy permiso de no sufrir más, me regalo la paz que merezco, me trato con la misma compasión con la que trataría a un niño que ha caído y necesita consuelo. El budismo insiste en que la mente es como un jardín. Si sembramos resentimiento, crecerán espinas. Si sembramos apego, crecerán lianas que nos asfixian, pero si sembramos olvido consciente, crecerán flores de serenidad. El acto de olvidar a los demás es, en realidad, arrancar esas hierbas venenosas que nos impiden florecer. Es un trabajo continuo, paciente, que exige vigilancia interior, porque la mente siempre intentará volver al pasado, siempre querrá recrear escenas, siempre insistirá en justificar su dolor. Aquí es donde la compasión hacia uno mismo se vuelve esencial. No nos castigamos por recordar, simplemente nos recordamos suavemente que no necesitamos aferrarnos. Cada vez que soltamos, aunque sea un poco, estamos practicando la autocompasión. Hay un punto aún más profundo. Al olvidar a los demás, no solo nos liberamos nosotros, sino que liberamos también al otro del papel que le hemos asignado en nuestra mente. Muchas veces convertimos a una persona en el traidor, el enemigo, el que me hirió, y así lo mantenemos prisionero de nuestra etiqueta mental. Ese apego al rol negativo del otro perpetúa nuestro sufrimiento. Pero cuando practicamos el olvido, dejamos de encadenar al otro, a ese personaje, y lo devolvemos a la condición natural de ser humano, falible, impermanente, en proceso. Esta visión también es compasiva, porque nos permite mirar al otro sin odio y al mismo tiempo mirarnos a nosotros mismos sin resentimiento. El olvido consciente, por lo tanto, no es indiferencia, sino un acto de bondad hacia nuestro propio corazón. Es decirnos, ya basta, no necesito seguir cargando con esto, elijo la ligereza, elijo la paz. Esta elección, repetida una y otra vez, va transformando nuestro interior. Al principio puede parecer difícil, porque la mente insiste en recordar,
Pero poco a poco la práctica del soltar va creando un nuevo hábito, el hábito de no aferrarse. Y ese hábito se convierte en una fortaleza, en una base sólida sobre la que podemos construir una vida más serena. Hay una frase atribuida al Buda que resume esta enseñanza. Aferrarse al rencor es como tomar un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien más. Eres tú quien se quema primero. Cada vez que nos negamos a olvidar, estamos sosteniendo ese carbón encendido en nuestras manos, quemándonos sin necesidad. La compasión hacia uno mismo nos invita a soltar ese carbón, a dejarlo caer, a permitir que el fuego se apague. Y en ese gesto simple y profundo descubrimos el alivio del olvido. El olvido consciente también se relaciona con el perdón, pero con una diferencia esencial. El perdón muchas veces implica una decisión hacia el otro. Te perdono a ti por lo que hiciste. El olvido, en cambio, se enfoca en nosotros mismos. Me libero a mí mismo de cargar con lo que ocurrió. Ambos caminos son valiosos, pero el olvido tiene un poder especial porque no depende de la respuesta del otro. Tal vez el otro no cambie, no pida disculpas, no reconozca su error. No importa. El olvido consciente nos permite vivir en paz, incluso en esas condiciones, porque la paz no depende de lo externo, sino de nuestra decisión interior de soltar. Cuando practicamos esta forma de compasión hacia nosotros mismos, descubrimos que el mundo se vuelve más liviano. Lo que antes nos hería profundamente, ahora nos roza apenas, porque ya no nos aferramos a ello. Lo que antes nos robaba el sueño, ahora pasa como un pensamiento fugaz, porque no lo alimentamos. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero con constancia se vuelve real, tangible, poderosa. Y entonces comprendemos algo esencial. Olvidar a los demás es, en el fondo, recordar quiénes somos. Somos seres en búsqueda de paz, en proceso de despertar, en camino hacia la compasión. Y la compasión empieza siempre por casa, cuidando nuestra mente, protegiendo nuestro corazón, eligiendo soltar lo que nos hiere. De esta manera, el olvido se convierte en una medicina espiritual. Sana heridas que el tiempo por sí solo no cura, abre espacios de serenidad que ninguna palabra externa puede llenar, y nos recuerda que merecemos vivir sin cadenas invisibles. El olvido consciente es un regalo que nos damos a nosotros mismos, y al dárnoslo, también regalamos paz al mundo, porque una mente libre de resentimiento irradia serenidad hacia todo lo que toca. Si esta enseñanza tiene sentido para ti, te invito a suscribirte al canal, para seguir profundizando juntos en la sabiduría budista y aprender a cultivar la paz interior día tras día. La libertad interior, dejar de vivir bajo la opinión ajena. Desde el momento en que nacemos, nos vemos rodeados por un entramado de expectativas sociales que moldean nuestro comportamiento, nuestras elecciones y muchas veces nuestra manera de vernos a nosotros mismos. En la infancia buscamos la aprobación de nuestros padres. En la adolescencia, la aceptación de nuestros compañeros. En la adultez, el reconocimiento de la sociedad, del entorno laboral, de la familia, de las amistades. Esta cadena de validaciones externas se convierte en una especie de prisión invisible. Aunque caminemos aparentemente libres, nuestra mente vive encadenada a lo que los demás piensan de nosotros. El budismo, con su visión clara y radical de la naturaleza humana, nos recuerda que esta dependencia de la opinión ajena es una de las raíces más profundas del sufrimiento y que solo cultivando el olvido consciente de los demás podremos conquistar la verdadera libertad interior. La opinión ajena actúa como un espejo en el que nos miramos constantemente, buscando ver reflejada nuestra valía. Si ese espejo nos devuelve un rostro sonriente, nos sentimos dignos. Si nos devuelve un gesto de desaprobación, nos sentimos insignificantes. Pero ese espejo es inestable,
cambia con el tiempo, con las circunstancias, con el estado emocional del otro. Hoy alguien nos admira, mañana nos critica, hoy alguien nos alaba, mañana nos olvida. Vivir atados a ese vaivén es condenar nuestra paz interior a la inestabilidad permanente. El budismo enseña que el verdadero espejo no está afuera, sino adentro, nuestra esencia, vacía de juicios, plena de conciencia, siempre serena, siempre libre. Cuando olvidamos a los demás en este sentido, lo que realmente hacemos es recordar que nadie tiene el poder de definirnos. No somos lo que los otros piensan, no somos lo que los otros dicen, no somos siquiera lo que los otros recuerdan de nosotros. Somos mucho más vastos que cualquier opinión. Nuestra naturaleza, llamada en el budismo naturaleza búdica, es luminosa, ilimitada, intocada por los juicios externos. Comprender esto es como abrir los barrotes de una celda y descubrir que siempre fuimos libres, que las cadenas eran ilusorias, que el peso lo imponía nuestra propia mente al creer en lo que nunca fue real. Para comprender mejor cómo funciona este mecanismo, pensemos en un ejemplo cotidiano. Un artista que expone su obra al público. Habrá quienes lo elogien y quienes lo critiquen, quienes lo aplaudan y quienes lo rechacen. Si ese artista se deja llevar por la opinión ajena, su paz dependerá de factores que no controla. Hoy será feliz porque lo aplaudieron, mañana estará devastado porque lo criticaron. Pero si el artista logra olvidar a los demás, es decir, soltar la dependencia de esa validación externa, descubrirá que su arte no necesita aprobación para ser valioso. Su obra es expresión de su ser, y eso basta. La libertad interior surge cuando hacemos lo que nace de nuestro corazón sin preocuparnos por la mirada externa. El budismo ofrece un concepto clave para entender esto: el apego al yo construido. Ese yo no es más que una suma de etiquetas que los demás nos han puesto: inteligente, torpe, bello, feo, exitoso, fracasado. Nos identificamos con esas etiquetas y vivimos intentando sostenerlas o temiendo perderlas. Cuando alguien nos dice algo que contradice esa imagen, sentimos que nuestra existencia entera se tambalea. Pero ese yo construido no es real, es una ilusión. Olvidar a los demás significa, entonces, soltar también ese yo ilusorio, dejar de vivir para sostenerlo y abrirnos a la experiencia más profunda de ser, una conciencia que observa, que vive, que fluye, sin necesidad de etiquetas. La práctica del desapego frente a la opinión ajena no es sencilla, porque la mente está habituada a buscar seguridad en la aprobación social. Desde pequeños hemos sido recompensados por obedecer y castigados por desobedecer, alabados por tener buenas notas y criticados por fallar. Ese condicionamiento queda grabado en nuestro subconsciente y se convierte en una fuerza poderosa que guía nuestras decisiones. Romper con esa fuerza exige valentía espiritual. La valentía de mirar hacia adentro, de preguntarnos qué queremos realmente, de actuar según nuestra verdad y no según las expectativas externas. En la meditación, esta práctica se manifiesta en la capacidad de observar los pensamientos que surgen cuando recordamos la opinión de los demás. Imaginemos que, durante la meditación, surge el recuerdo de una crítica que alguien nos hizo. La mente automáticamente quiere defenderse, justificarse, volver a discutir mentalmente con esa persona. En lugar de seguir ese impulso, simplemente lo observamos. Aquí está la crítica, aquí está la herida, aquí está la reacción. No necesitamos identificarnos con nada de eso, lo dejamos pasar. Esa actitud de desapego se entrena día tras día, hasta que poco a poco aprendemos a vivir sin darle tanto peso a lo que otros digan. Olvidar a los demás no significa volverse insensible, ni tampoco ignorar completamente el feedback constructivo. El budismo nunca promueve la indiferencia egoísta. Lo que enseña es a no confundir la opinión ajena con nuestra identidad.
Podemos escuchar a los demás, podemos aprender de ellos, pero sin perder de vista que nuestra esencia no depende de su juicio. Esta diferencia es crucial. El sabio escucha con apertura, pero no se esclaviza a la mirada externa. El ignorante, en cambio, se aferra a los elogios o se derrumba con las críticas. Hay un relato budista que ilustra esto de manera magistral. Un discípulo fue insultado por un aldeano y fue corriendo a contarle al maestro lo ocurrido, esperando que el maestro se enfadara también. El maestro lo miró con calma y le dijo: «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El discípulo respondió: «¿A quién lo ofreció?». El maestro sonrió. Así ocurre con las palabras hirientes. Si no las aceptas, no te pertenecen, se quedan con quien las pronunció. Este simple relato revela la esencia del olvido consciente, la libertad de no aceptar aquello que nos hiere, la posibilidad de soltar el peso de la opinión ajena, la capacidad de vivir sin cadenas invisibles. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil soltar? Porque hemos confundido durante demasiado tiempo el valor propio con la mirada externa. Hemos construido nuestra identidad sobre cimientos frágiles, sobre arena que se desmorona con cada ola. Recuperar la libertad interior exige reconstruir esos cimientos sobre una base sólida. La certeza de que nuestro valor no depende de nada externo, sino de nuestra propia naturaleza. En el budismo, esta certeza se llama refugio interior. La decisión consciente de encontrar en la propia mente, en la propia práctica, en la propia esencia, el lugar donde descansar y encontrar seguridad. A medida que cultivamos este refugio, descubrimos que el mundo externo ya no nos domina. Podemos ser elogiados o criticados, amados u olvidados, y nada de eso toca nuestra paz interior. Es como si viviéramos en el centro de un huracán. Afuera el viento ruge, pero en el ojo del huracán todo es calma. Esa calma es la libertad interior que surge cuando olvidamos a los demás, cuando soltamos la necesidad de aprobación, cuando dejamos de vivir bajo el yugo de la opinión ajena. El olvido consciente, en este sentido, se convierte en un acto de valentía. No todos están dispuestos a soltar la validación social, porque hacerlo significa caminar contra la corriente, arriesgarse a ser incomprendido, renunciar a la comodidad de agradar a todos. Pero el precio de esa renuncia es un tesoro inmenso, la serenidad de quien ya no depende de lo externo, la fortaleza de quien se guía por su verdad interior, la paz de quien ha encontrado su refugio en sí mismo. Con el tiempo, esta práctica transforma toda nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Dejamos de hablar buscando aplausos, dejamos de actuar buscando aprobación, dejamos de vivir como marionetas de la mirada externa y empezamos a vivir de manera auténtica, libre, espontánea. La autenticidad se convierte en el fruto natural del olvido consciente. Al no estar atados a la opinión ajena, nos atrevemos a ser quienes realmente somos. Y esa autenticidad, lejos de aislarnos, nos conecta de una manera más profunda con los demás, porque ya no actuamos desde el miedo ni desde la necesidad, sino desde la verdad. En última instancia, olvidar a los demás en este sentido no es un rechazo al mundo, sino una reconciliación con él. Cuando dejamos de depender de la opinión ajena, podemos amar a los demás de manera más libre, porque ya no los necesitamos para validarnos. Podemos escuchar sus palabras sin ansiedad, podemos compartir nuestra vida sin miedo, podemos caminar a su lado sin sentirnos esclavos de su mirada. Este es el gran regalo del olvido consciente, una libertad interior que nos devuelve la paz, la dignidad y la plenitud de ser. Si sientes que estas enseñanzas resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista y descubrir nuevas formas de cultivar la auténtica libertad interior. Vivir en el presente, el olvido como puerta al aquí y ahora,
Uno de los pilares más profundos de la enseñanza budista es la importancia de vivir plenamente en el presente. El Buda enseñó que la mente humana se pierde constantemente en dos direcciones: el pasado y el futuro. En el pasado, revive recuerdos, resentimientos, nostalgias y heridas que ya no existen más que en la memoria. En el futuro, imagina preocupaciones, temores, expectativas y escenarios que todavía no han ocurrido. Mientras tanto, el presente, que es el único instante real, pasa desapercibido. Este hábito de la mente es una de las principales causas del sufrimiento humano, porque nos mantiene atrapados en realidades ilusorias, olvidando la riqueza y plenitud del aquí y ahora. En este contexto, el olvido de los demás cobra una dimensión aún más profunda. Se convierte en una herramienta esencial para entrar de lleno en el presente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recuerdos que nos encadenan al pasado tienen que ver con lo que otros nos hicieron, nos dijeron o pensaron de nosotros. Y, del mismo modo, gran parte de nuestras ansiedades respecto al futuro surgen de la expectativa de cómo los demás reaccionarán, nos juzgarán o nos tratarán. Así, el olvido consciente de los demás es un puente hacia el presente, un modo de liberarnos de esas cadenas temporales y reencontrarnos con la vida tal como es, en este instante. Imaginemos lo siguiente: alguien nos hirió hace años con una palabra cruel. Cada vez que lo recordamos, revivimos el dolor, como si esa palabra se pronunciara nuevamente en el presente. Pero en realidad, lo único que existe es el recuerdo en nuestra mente. El hecho ya no está ocurriendo, el otro quizás ya ni piensa en ello, pero nosotros seguimos atados a ese instante muerto. Cuando practicamos el olvido, decidimos soltar esa carga, dejar de traerla al presente, y al hacerlo, abrimos espacio para experimentar lo que está ocurriendo aquí y ahora. De pronto, nos damos cuenta de que hay un aire fresco entrando por la ventana, un rayo de sol acariciando la piel, una oportunidad de sonreír en este momento. Ese instante es real, el recuerdo no lo es. De la misma manera, pensemos en la ansiedad por el futuro. Muchas veces nos preocupamos por cómo seremos percibidos en una situación venidera. ¿Qué dirán si fracasamos? ¿Qué pensarán si nos equivocamos? ¿Cómo reaccionarán si mostramos nuestra vulnerabilidad? Esa preocupación nos roba la paz antes de tiempo. Nos impide disfrutar el presente, porque ya estamos sufriendo por escenarios que aún no existen. El olvido consciente de los demás nos invita a soltar esas proyecciones, a dejar de vivir anticipando la mirada ajena, a descansar en la certeza de que lo único real es este instante. Cuando soltamos el peso de los juicios futuros, podemos actuar con mayor naturalidad en el presente. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es la herramienta budista por excelencia para habitar el presente. Consiste en prestar atención, con apertura y sin juicio, a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Cuando estamos atentos, descubrimos que el presente no necesita ser distinto de lo que es. Simplemente lo vivimos en su plenitud. Y sin embargo, cada vez que nos dejamos arrastrar por los recuerdos de los demás o por la expectativa de su opinión, nos alejamos de esa atención plena. El olvido consciente entonces no es un acto de desprecio, sino de apertura. Suelto el pasado y el futuro, suelto el peso de los otros, para abrirme al milagro de este instante. El Buda comparaba la mente con un mono inquieto que salta de rama en rama, incapaz de quedarse quieto. Nuestra atención se dispersa porque estamos atrapados en lo que otros hicieron o harán. El olvido consciente calma ese mono interior. Lo invita a sentarse, a respirar, a observar. En la quietud del presente ya no somos esclavos de lo que pasó ni de lo que podría pasar. Descubrimos que hay una libertad inmensa en simplemente estar aquí, respirando, caminando, escuchando, sin necesidad de cargar con nadie más en la mochila mental. Hay un ejemplo muy sencillo que muestra cómo el olvido abre la puerta al presente.
Supongamos que caminamos por un bosque, rodeados de árboles, pájaros y el murmullo del viento. Si nuestra mente está ocupada recordando un agravio o anticipando una crítica, no veremos el bosque. Estaremos físicamente allí, pero mentalmente ausentes, atrapados en un mundo de pensamientos. Pero si soltamos ese recuerdo, si olvidamos por un momento lo que otros dijeron, podemos despertar a la realidad que nos rodea. El canto del pájaro se vuelve claro. El aire fresco nos llena de vida. La belleza de la naturaleza nos toca profundamente. Nada ha cambiado afuera, pero todo ha cambiado adentro, porque hemos soltado la carga que nos impedía estar presentes. El presente, en la visión budista, no es simplemente un instante cronológico entre pasado y futuro. Es la puerta a la eternidad, el único lugar donde podemos experimentar la vida en su plenitud. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe. Solo el presente es real. Y cuando logramos vivir en él, descubrimos que la vida es más rica y más ligera de lo que imaginábamos. El olvido consciente de los demás nos ayuda a entrar por esa puerta, porque nos libera de la obsesión por lo que ya fue y por lo que aún no es. Un punto interesante es que el olvido no significa necesariamente ausencia de memoria. La memoria sigue existiendo, pero deja de tener poder sobre nosotros. Recordamos, pero ya no nos duele. Recordamos, pero ya no nos ata. Recordamos, pero lo vemos como una nube lejana en el cielo, no como una tormenta que nos arrastra. Esa diferencia es fundamental. El olvido no es amnesia, es libertad interior frente a la memoria, y esa libertad es la que nos permite vivir plenamente el presente. En las enseñanzas Zen, a menudo se habla de la mente de principiante. Es la actitud de quien se acerca a cada instante como si fuera la primera vez, libre de preconceptos, libre de recuerdos pesados, libre de juicios. Esa mente de principiante solo es posible cuando practicamos el olvido consciente, si llegamos al presente cargando con los demás, con lo que nos hicieron o nos dirán. No podemos experimentar la frescura de este instante, pero si soltamos, si olvidamos, la vida se renueva a cada momento, como un río que nunca es el mismo, como una llama que siempre está viva. Vivir en el presente, gracias al olvido consciente, también nos enseña a relacionarnos de una manera más sana con los demás. Cuando dejamos de arrastrar recuerdos del pasado, podemos mirar a la persona que tenemos delante sin filtros. No la vemos como el que me hirió, el que me juzga, el que me critica, sino como alguien nuevo en este instante, con posibilidades diferentes. Esa mirada limpia nos permite relacionarnos con mayor autenticidad, porque ya no estamos condicionados por lo que fue. El presente nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, una y otra vez, si tenemos la valentía de soltar lo viejo. Por eso, el olvido consciente no solo es una práctica individual, sino también relacional. Nos permite sanar vínculos, liberarnos de cadenas emocionales y abrir caminos hacia interacciones más libres y compasivas. Al olvidar lo que los demás hicieron, dejamos de exigirles que sean prisioneros de nuestro recuerdo y nos damos la oportunidad de encontrarnos con ellos de manera renovada. No siempre será posible reconstruir la relación, pero al menos ya no llevaremos el peso del resentimiento. Y aunque el otro no cambie, nosotros habremos cambiado, y ese cambio nos devuelve la paz. Finalmente, vivir en el presente a través del olvido consciente nos conecta con la impermanencia, otra enseñanza central del budismo. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Apegarnos al recuerdo de los demás es luchar contra esa verdad, intentar congelar lo que ya pasó. Pero la vida no se detiene, y cuando aprendemos a fluir con ella, soltando el pasado y el futuro, descubrimos una ligereza indescriptible. Nos damos cuenta de que no necesitamos cargar con nada ni con nadie. Basta con estar aquí, respirando, vivos, despiertos. Así,
El olvido consciente de los demás se convierte en una puerta hacia el presente. Cada vez que soltamos un recuerdo, entramos más profundamente en el aquí y ahora. Cada vez que dejamos de preocuparnos por la mirada futura de los otros, descansamos más plenamente en el instante presente. Y en ese presente, descubrimos la paz que tanto buscamos, no en otro lugar, no en otro tiempo, sino aquí mismo, ahora mismo. Si estas palabras te han inspirado, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista y aprender cómo vivir plenamente en el presente, libres de las cadenas del pasado y del futuro. La compasión universal, olvidar para perdonar y liberarse. El camino budista, desde sus orígenes, ha puesto en el centro de la práctica la compasión. Pero la compasión no es un sentimiento superficial ni una emoción pasajera. Es un estado profundo del ser, una comprensión lúcida de que todos los seres están atrapados en la rueda del sufrimiento y de que, en ese sufrimiento compartido, merecen comprensión y ternura. Ahora bien, ¿qué papel juega el olvido consciente de los demás en el cultivo de la compasión universal? ¿Cómo olvidar puede convertirse en una forma de perdonar? Y cómo perdonar nos libera no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos han herido. El resentimiento es una de las cárceles más duras en las que la mente puede quedar atrapada. Cuando alguien nos hiere, la reacción natural es guardar rencor, mantener viva la llama del agravio, repetir mentalmente una y otra vez lo que ocurrió. Ese rencor, sin embargo, es como un veneno que bebemos esperando que enferme al otro. Al final, somos nosotros quienes nos consumimos. El Buda enseñó que el odio nunca se apaga con más odio, sino con amor y compasión. Y aquí es donde el olvido se convierte en un acto de compasión universal. Olvidar a los demás, en este contexto, significa dejar de alimentarnos del rencor, soltar la necesidad de castigar al otro en nuestra mente, renunciar a ser prisioneros de la herida. Cuando olvidamos, abrimos espacio para el perdón, y cuando perdonamos, nos liberamos de la carga que nos asfixiaba. Perdonar no siempre significa reconciliarse o restablecer un vínculo. A veces, el perdón ocurre en silencio, en lo profundo del corazón, sin que el otro lo sepa. Es un acto interno, una decisión de no seguir cargando con la piedra del rencor, y ese acto solo es posible cuando cultivamos el olvido consciente. Algunas personas confunden el perdón con debilidad, como si perdonar fuera justificar lo injustificable o aceptar lo inaceptable. Pero el budismo aclara que el perdón nace de la sabiduría, no de la ingenuidad. No se trata de aprobar la conducta del otro, sino de comprender que todos los seres actúan desde su nivel de ignorancia, de apego y de confusión. Quien hiere, hiere porque está herido. Quien odia, odia porque no ha encontrado paz. Quien traiciona, traiciona porque vive atrapado en sus propias cadenas. Comprender esto no elimina la responsabilidad del otro, pero nos libera a nosotros de la necesidad de seguir atados a su sombra. Olvidar para perdonar es, por tanto, un acto de compasión universal. No solo compasión hacia el otro, que también, sino sobre todo compasión hacia nosotros mismos. Nos damos cuenta de que merecemos paz, de que ya no necesitamos arrastrar esa herida, de que podemos soltarla y seguir caminando más ligeros. Ese olvido consciente se convierte en un bálsamo que sana el corazón, en una medicina espiritual que abre espacio para la serenidad. En la práctica budista, este proceso se cultiva a través de la meditación en la compasión, conocida como Metta Bhavana, o meditación de amor bondadoso. En ella, el practicante comienza deseando paz y bienestar para sí mismo, luego para sus seres queridos, luego para personas neutrales, después para aquellos con quienes tiene conflictos y finalmente para todos los seres del universo. Este ejercicio revela que el corazón humano tiene la capacidad de expandirse infinitamente,
de abarcar incluso a quienes lo han herido. Pero para lograrlo, es necesario olvidar las ofensas, dejar de aferrarse al recuerdo de lo negativo, abrir espacio para que la compasión florezca. Imaginemos un ejemplo. Alguien nos ha traicionado en el pasado y llevamos años arrastrando ese dolor. Cada vez que recordamos su rostro, sentimos rabia, tristeza o amargura. Pero al practicar la meditación en la compasión, empezamos a repetir en silencio frases como «que seas feliz», «que estés en paz», «que te liberes de tu sufrimiento». Al principio resulta difícil, la mente se resiste, el recuerdo pesa, pero poco a poco, al cultivar el olvido consciente, dejamos de identificar a esa persona solo con su agravio y la vemos como un ser humano más, atrapado en sus propios condicionamientos. Esa mirada compasiva no borra el hecho, pero nos libera del peso que llevábamos. El perdón brota naturalmente cuando dejamos de aferrarnos al pasado, cuando practicamos el olvido. El olvido, por tanto, no es indiferencia, es sabiduría. Es reconocer que todo lo que ocurrió pertenece ya a un tiempo que no existe, que aferrarse al rencor es inútil, que la vida es demasiado breve para gastarla en alimentar resentimientos. Es abrir los ojos a la impermanencia. El otro cambia, nosotros cambiamos, todo fluye. Lo que fue ya no es, y aferrarse a lo que fue es sufrir innecesariamente. Soltar, olvidar, perdonar es alinearse con la verdad de la impermanencia y abrirnos a la paz. Además, este olvido compasivo tiene un efecto expansivo. Una persona que logra soltar resentimientos y vivir en paz irradia serenidad a su entorno. Sus palabras son más suaves, sus gestos más amables, su presencia más ligera. Quienes lo rodean sienten esa paz y se benefician de ella, aunque no comprendan del todo de dónde proviene. Así, el olvido consciente no solo nos transforma a nosotros, sino que transforma también nuestras relaciones y, en última instancia, al mundo. El Buda enseñó que cultivar la compasión universal es el camino para liberarse del ciclo del sufrimiento, y ese cultivo requiere olvidar constantemente, olvidar las ofensas, olvidar los juicios, olvidar las etiquetas que ponemos a los demás. En ese olvido no perdemos nada, al contrario, ganamos libertad. Descubrimos que la vida es demasiado vasta para reducirla a unos pocos recuerdos dolorosos, que el corazón es demasiado grande para encadenarlo al rencor, que la paz es posible cuando dejamos de mirar hacia atrás con resentimiento y comenzamos a mirar hacia adelante con compasión. El perdón, en el fondo, es un fruto del olvido. Cuando soltamos la necesidad de recordar una y otra vez lo que nos hicieron, el perdón brota como una flor en primavera, y cuando perdonamos, nos liberamos. Esa liberación no tiene precio. Es la verdadera victoria espiritual, el triunfo sobre el ego que insiste en aferrarse, el despertar a una vida más ligera y plena. De esta manera, el poder de olvidar a los demás se revela en toda su magnitud. No es un simple ejercicio mental, no es una técnica superficial, es un camino profundo de transformación espiritual. Nos enseña a soltar el apego al pasado, a liberarnos de la opinión ajena, a vivir en el presente, a cultivar la compasión y a perdonar. En cada uno de estos pasos vamos dejando atrás cadenas invisibles y vamos descubriendo una libertad interior que no depende de nada externo. El budismo nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, pero también nos enseña que hay un camino para liberarnos de él. Ese camino pasa necesariamente por el olvido consciente de los demás, soltar, desapegarnos, vivir en el presente, perdonar. En ese olvido no perdemos nada importante, al contrario, ganamos lo más valioso, la paz del corazón. El poder de olvidar a los demás, sabiduría budista, no es una invitación a negar la realidad ni a vivir en aislamiento, sino una llamada a despertar a la libertad interior que todos llevamos dentro.
Olvidar a los demás en este sentido significa dejar de otorgar poder a lo externo para controlar lo interno. Significa soltar los recuerdos que nos atan, las opiniones que nos esclavizan, los resentimientos que nos envenenan. Significa abrirnos al presente, cultivar la compasión y descubrir que, en el fondo, somos mucho más que lo que los demás piensan de nosotros. El olvido consciente es una disciplina espiritual, un acto de amor propio y un gesto de compasión hacia todos los seres. Es elegir la paz en lugar del rencor, la libertad en lugar del apego, la serenidad en lugar del tormento. Es recordar que la vida es demasiado breve para gastarla en resentimientos y demasiado preciosa para entregarla a la opinión ajena. Si logramos practicar este olvido, paso a paso, día tras día, descubriremos que la vida se vuelve más ligera, que el corazón se abre más fácilmente, que la mente descansa con mayor serenidad. Descubriremos que la compasión no es una teoría, sino una realidad viva que podemos experimentar en cada instante. Y sobre todo, descubriremos que la paz interior no depende de nadie más. Está en nuestras manos, aquí y ahora. Si este mensaje ha resonado en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista, aprender a soltar lo que nos ata y descubrir nuevas formas de vivir en paz, libres y conscientes.